La historia surge en lo que sería el establecimiento de los jesuitas en 1732, en el conjunto que abarcaría el Templo de la Compañía, el Colegio Jesuita, y ahí se establece pues el proyecto importante de Vicente Urquiaga, en donde surge imponente ahora este edificio. El edificio que alberga ahora a la Universidad de Guanajuato en sus oficinas centrales ha tenido a lo largo del tiempo muchísimas transformaciones. Originalmente, en el espacio donde ahora se encuentra el Museo Alfredo Duyé, que es un museo de historia natural, era la casa de la fundadora o de la promotora de la fundación del colegio, doña Teresa Josefa de Busto y Moya, y ese espacio aún conserva el patio, pues no original porque ahora está organizado de otra manera, pero ese es el espacio, que después sería lo que se conoció como el hospicio de los jesuitas. Los jesuitas le llamaban hospicio a aquellos espacios donde podían llegar a habitar mientras construían colegios o mientras iban de paso a las misiones o a algún otro colegio. Alrededor de esa casa, de esa calle que se llamaba originalmente El Cerero y que ahora lleva el nombre de la Ascurain de Retana, había muchas casas. Todavía hay fotografías de los años 40 en que se ve cómo todo el espacio que ahora ocupa el edificio que llamamos central estaba ocupado por casas habitación de solamente 2 pisos, tal como las encontramos en las calles principales de la ciudad. Bueno, los jesuitas, su intervención, llegaron a proponer nada más el conjunto del colegio y del templo de la compañía, únicamente. La actividad educativa se realizaba precisamente en el colegio jesuita y ya más adelante, bueno, fueron expulsados y ya no tuvieron intervención alguna directa. El colegio en sí, el espacio del edificio del colegio es lo que es el patio del colegio. Ese patio del colegio pues era un espacio de distribución para las aulas y las habitaciones, que el colegio fue originalmente un internado, que tenía una entrada directa, que ahora está cancelada, al templo de la compañía. Entonces, cuando se habla del patio del colegio, es ese. Cuando ellos hacen el colegio, que conocemos ahora como colegio jesuita, cuando hacen el colegio y después el templo de la compañía, taparon una callecita que subía directamente a lo que ahora conocemos como la calzada de Guadalupe, pasaba por enfrente de la capilla de según el padre Marmolejo, enfrente de la capillita de los otomíes. La capilla de los otomíes tiene una fachadita barroca que pertenece a un templo de marfil, no es la original, en donde dice que esta es la puerta del cielo, donde está San Miguel Arcángel y está Chiquito Santiago, que es el patrono de marfil, y están unos símbolos trinitarios. Es la portada pequeñita, esa era la portada. Entonces por allí fácilmente podemos ver el caminito que seguía la gente como una especie de callejuelita para subir y dar hasta la calzada, pues por donde está la cancha Arturo Larios.
El colegio no era muy grande, sin embargo es interesante que conserva algunas de las especificidades de los colegios jesuitas. Sin embargo, dada la estructura que finalmente el edificio está construido sobre la montaña, tuvo que adecuarse a la montaña y no tanto a los digamos, programas arquitectónicos originales. Bueno, Vicente Urquiaga, como un excelente arquitecto, respeta dos capillas que fueron establecidas ahí por los otomíes en un determinado momento y por los mexicas en 1555 y 1556. Es el espacio que ahora alberga a la biblioteca de la División de Derecho, que originalmente fue una capilla, la capilla del Hospital de Otomís. También ahí es interesante observar que cuando se piensa en hospital, se piensa en un lugar donde se atienden enfermos, y esa no era la función original. La función original es que albergara a los trabajadores otomís que venían de otros pueblos a trabajar en las minas. Entonces tenían ese espacio de habitación con una capilla, y cuando los jesuitas se instalan en la ciudad de Guanajuato en el siglo XVIII, ese espacio ya no era utilizado para las funciones originales. Entonces lograron negociar con el ayuntamiento que fuera ese espacio para el colegio y para habitación de los jesuitas. Más adelante también se les dona la capilla que estaba más arriba, la capilla de los indios mexicanos, que es la segunda capilla de la ciudad, que pues es un poquito después, como Marmolejo habla de 1556-57, cuando construyen esta segunda capilla, que ahora es el Salón de Consejo Universitario, el corazón de la universidad. Entonces ellos también después consiguen esta donación cuando van extendiendo su colegio. Inclusive, hasta donde recuerdo, creo que ellos son los que hacen la bóveda, por donde ahora pasa, se ve un tunelcito por donde pasan los vehículos y las personas rumbo al santuario de Guadalupe. Entonces, sí, la verdad los jesuitas fueron extendiendo y fueron logrando que les dieran callecitas, que les dieran, ya al rato tenían 2 de las capillas iniciales, y pues su colegio se extendió. Eso se respetó en el proyecto, y bueno, pues de ahí a lo demás pues se aprovechan precisamente los callejones o las casitas que había, tal vez ahora sean aulas, y se pone en sí lo que sería el edificio tal y como lo vemos actualmente. Y por dentro, aunque hay algunas pinturas, que por cierto una de ellas se encuentra en la recepción de la Rectoría General, nos recuerdan cómo era el famoso patio de estudios, que todavía se conoce como patio de estudios, que tenía un vitral bastante interesante que fue modificado en la década de 1950 cuando se hizo la escalinata. Entonces lo que podemos observar es que de ser un espacio muy pequeñito, ha ido creciendo de tal manera que se incorporaron y se tuvieron que tirar varias casas o varios inmuebles para construir lo que ahora es la universidad. Hay que recordar que con los jesuitas se llamó Colegio de la Santísima Trinidad, y cuando los jesuitas son expulsados se queda 18 años solo todo esto, y hasta que llegan los filipenses vuelven a retomar el colegio, que ahora ya se llama Purísima Concepción. O sea, va a tener diferentes nombres según los sacerdotes que se encargaron del colegio. ¿A quién le toca este lamentable hecho? Pues al padre famosísimo Marcelino Mangas, que es filipense. Entonces él hace todo lo que puede para evitarlo, pero finalmente la Casa de Moneda es instalada en este lugar, y es hasta 1828 que recuperan la casa. ¿Por qué? Porque llega un excelente gobernador, el primer gobernador ya que tuvimos, Carlos Montes de Oca,
que él le toca reconstruir el colegio que estaba, digamos, había de alguna manera sido muy lastimado por las acciones de sacarlo de su entorno. Sabemos que el padre Mangas sostuvo el colegio en estos aciagos tiempos, invitando a los alumnos a que fueran a su celda sacerdotal, y él allí la ocupó como salón de clase y de su propio dinero pagaba el papel, la tinta, lo que los estudiantes necesitaban. Hablar de cuándo se empieza y se termina el trabajo arquitectónico de la universidad, pues no tiene ni fecha ni fin, o sea, nunca ha terminado porque todo el tiempo se ha ido adecuando. En la década de 1950, que quizá es la que a todo el mundo le llama la atención, quizá porque sea la más monumental, fue una iniciativa del gobernador con el rector de la universidad, y bueno, tenía que ver con todo el trabajo que hizo el arquitecto que intervino, que tenía otra idea de hacer un edificio monumental, y construyó la famosa escalinata y la fachada, que se han convertido como en hitos y en elementos de identificación, no solamente de la comunidad universitaria, sino de la ciudad en sí. Recordemos que en 1945 cambia el nombre a Universidad de Guanajuato, con un rector visionario que es el licenciado Armando Olivares Carrillo, pero cada uno de los rectores hasta la fecha, pues ha habido propuestas innovadoras en cuanto a nuevas carreras, nuevas oportunidades. En un determinado momento estaba la Facultad de Química, estaba la Escuela de Minas ahí, y la universidad ha crecido de tal modo tan significativamente que se ha tenido que migrar las escuelas o las unidades académicas a otros centros de estudio. Pero allí estaba concentrado todas esas actividades, y cada uno de los rectores en un determinado momento pues hacía la propuesta de programas académicos nuevos, ¿no? Antonio Torres Gómez, rector, el licenciado José Aguilar Imaya, gobernador, y Vicente Urquiaga Rivas, el diseñador del proyecto. Ellos van a ser los tres elementos de toma de decisión importantes. Sin embargo, de acuerdo a la exposición de fotografía que en un determinado momento se realizó, podemos ver ahí cómo los operarios, es decir, la gente del pueblo, estuvo trabajando en la construcción del edificio. Podemos ver cómo nuestra gente estuvo haciendo el armado, colocando los ladrillos, en fin. Así es de que el alma y el espíritu de los guanajuatenses está insertado ahí precisamente en cada uno de los elementos constructivos que dan como resultado un todo arquitectónico como lo vemos ahora. Se entrega el 20 de agosto de 1955 y bueno, como todos guanajuatenses, los estudiantes han de haber realizado un festejo impresionante. Celebrarían pues en un determinado momento esas generaciones que tenían una nueva casa, su casa de estudios, la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato. El edificio central es un edificio, llamaríamosle ecléctico, sin embargo ha podido integrar espacios, pues el espacio más maravilloso en ese sentido es el patio del colegio, que tiene una arquería muy interesante de tipo barroco del siglo XVIII. Las capillas que eran del siglo XVI, lo único que queda realmente es el espacio, pues, pero no queda mayor cosa de ellos. El interior de la parte nueva que se construyó en la década de los 50 pues corresponde a los estilos que se acostumbraban en esa época. La escalinata es copia de un monasterio español. Sin embargo, todavía guarda algunos elementos interesantes de la arquitectura propia de Guanajuato, que es el uso, por ejemplo, de la cantera de Guanajuato, que es verde y morada,
y que finalmente los arquitectos en muchos de los espacios universitarios la respetaron, y es interesante porque eso le da un sentido estético interesante de combinar el verde con el morado. Bueno, el estilo arquitectónico surge por la influencia seguramente del barroco, del neoclásico, se me antoja del mudéjar en un determinado momento con la torre que vemos al lado derecho de la fachada o en la esquina, que la torre es una especie como de minarete que en un determinado momento convoca, esa sería la parte simbólica, convoca a los estudiantes a obtener el conocimiento. Esa sería la parte fundamental simbólica del minarete que vemos en la esquina. Entonces, todos estos estilos barroco, neoclásico, mudéjar, etcétera, van a darle como un concepto arquitectónico al eclecticismo, con esa tendencia de eclecticismo, que es lo mejor de varios estilos en uno solo. Tenemos una imponente escalinata con peraltes y huellas perfectamente medidos, es decir, la gente puede ir subiendo a la puerta principal del auditorio, del gran auditorio, de manera fácil y ágil. Lo flanquean algunas balaustradas que tienen unos plintos en determinados momentos que soportan unas pínulas. Curiosamente, las pínulas es una forma de representar los pinos, ¿verdad? Es decir, la naturaleza misma ahí. Los pinos simbolizan la vida. Y entonces el arquitecto Vicente Urquiaga lo retoma porque en Guanajuato podemos ver pínulas en los templos de la ciudad como esta fortaleza, también significa fortaleza. Y entonces va delineando lo que es el edificio y también en unas partes coronándolo con pínulas. Vamos a ver guardamalletas, vamos a ver en la puerta principal del gran auditorio columnas toscanas, ¿verdad? Y vamos a ver la impresión de los 82 escalones, algunos dicen que 86, contando pues los 4 que están en la entrada. Hay un dato importante que me gustaría anotar. En el balcón de entrada, en la Escuelaín de Retana, de la entrada principal, por donde todo mundo accesa a la zona administrativa, es barroco, el balcón es barroco y la herrería. Seguramente Vicente Urquiaga pretendió dejar un antecedente de lo que eran los balcones de la casa de Josefa Teresa de Busto y Moya. Ahí lo podemos ver, lo pueden disfrutar, es de cantería rosa y es una belleza que en un edificio del siglo XX este elemento constructivo, la base del balcón, como símbolo de la arquitectura barroca. Cuando se habla de transformaciones, son muchas. Voy a poner algunos ejemplos. Algunos espacios que ahora se utilizan para profesores de la División de Derecho, en la década de 1950-60 eran los laboratorios de la Facultad de Química. El Museo d'Hullés ha cambiado al menos 3 veces de lugar. Anteriormente al espacio que ocupa ahora estuvo en el 4º piso, y donde está ahora el Museo de Historia Natural estuvo durante mucho tiempo la imprenta universitaria, y antes de que estuviera la imprenta universitaria ahí, hay recuerdos de algunas personas de que ahí estuvo la casa, las habitaciones de don Marcelino Mangas, en el 8º piso, que ahora todo el mundo dice el 4º piso por el elevador. Ese espacio ha albergado a varias instancias universitarias. Estuvo la Facultad de Contabilidad, durante muchísimos años estuvo el Centro de Idiomas, después del Centro de Idiomas albergó a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, pero que se pasó a León. Albergó al Centro de Investigaciones Humanísticas y ahora es parte de los espacios de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Hay otros espacios, por ejemplo, donde están ahora los salones
el Salón Ashland y sus anexos fueron laboratorios químicos en algún momento, y en algunas otras áreas, pues como el colegio era internado, pues eran habitaciones, tanto de los maestros como de los alumnos. Todavía existen por ahí algunas mesas que eran las que se usaban en el comedor universitario para los alumnos internos, que todavía están ahí en los pasillos, igual que las bancas. Entonces sí, efectivamente el edificio central ha tenido muchos cambios. Guanajuato dado su topografía, es una composición, decía un poeta, que todos los callejones habían sido la secuencia de ríos, de pequeños riachuelos. Y entonces los habitantes pasaron o posaron sus casas al lado de los riachuelos. Las pequeñas casas fueron marcando los callejones, ¿verdad? Es decir, cada río sería un callejón. Y Vicente Urquiaga, en lo que sería el diseño arquitectónico, respetó precisamente los pequeños callejones, las casas existentes, y seguramente, como ya lo había mencionado, son ahora parte de las aulas. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dejar parte de Guanajuato adentro de la Universidad de Guanajuato. Y para todos ellos, los habitantes de Guanajuato de aquella época y de ahora, significa el binomio importantísimo cultural entre la sociedad guanajuatense y la Universidad de Guanajuato. Es decir, no podemos concebir a Guanajuato sin la universidad, ni a la Universidad de Guanajuato sin Guanajuato. Entonces, Guanajuato está adentro de la universidad por ese respeto que el arquitecto le brindó a sus casas, a sus callejones y a su gente.